Hola, bienvenidos nuevamente a la cátedra de algoritmos y estructuras de datos. Lo que vamos a ver ahora en este video es el tema de el manejo o la gestión de fechas en el lenguaje Python. Como ustedes se imaginarán, este tipo de lenguajes tiene una serie de funciones o métodos. Hay muchos como para poder manipular las fechas. Nosotros vamos a ver solo algunos. Eh, los que vamos a ver deberían ser suficientes para que ustedes puedan implementarlos en sus programas dentro de los requerimientos de la cátedra. Para trabajar vamos a importar en nuestros programas estas dos librerías. Del from datetime vamos a importar lo que dice la cláusula from, es el módulo o el paquete de donde vamos a importar. Y luego de la cláusula import es la clase o el conjunto de métodos o funciones dentro de ese paquete. Nosotros vamos a usar dos. Del el módulo o del paquete datetime vamos a importar la clase datetime y la clase date. Ahora vamos a ver por qué necesitamos estas dos y por qué los deberíamos escribir así como para acortar después la notación cuando empecemos a utilizar las funciones o métodos de fecha. Habitualmente, en los programas que desarrollemos, hay dos funciones o situaciones genéricas que vamos a darle a las fechas. Una es obtener lo que conocemos como fecha del sistema, la que aparece abajo a la derecha cuando ustedes están programando, que se llama también fecha de hoy o fecha actual. Nosotros necesitamos saber muchas veces qué día es hoy, qué día, qué mes y qué año es hoy. Eso normalmente va a ser siempre una asignación interna, así no le vamos a pedir al operador que nos carguen la fecha del sistema. Lo vamos a tener que obtener nosotros y tener una variable con la fecha del día, la fecha de hoy, actual o del sistema. Todo sinónimo para nosotros. Por otro lado, otro manejo de fecha que vamos a necesitar es una fecha que nos ingrese, que nos cargue el usuario. A eso lo denominamos asignación externa. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, una fecha de cobro, una fecha de alquiler, una fecha de vencimiento. Son datos que el operador, el usuario del programa, nos tiene que dar a nosotros y va a ser un dato ingresado por él. En ambos casos van a ser fechas, pero en uno la obtengo yo como programador dentro del programa, por eso es una asignación interna, y en otro se lo pido al operador o al usuario. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que conocemos como fecha del sistema. Como les dije, hay varias alternativas para utilizar y después vamos a ver cuál es la que nos convendría en general para el uso de la cátedra. Una de las funciones que podemos utilizar y que ya fue vista es la que se denomina función now. La función now está dentro de la librería o del paquete de datetime de la librería datetime. Esto que habíamos visto antes. Eh, lo que hacemos es poner el datetime.now. Nos va a dar, si lo ponemos de esa manera, una fecha y hora completa. Es decir, va a aparecer el año, el mes, el día, y también nos va a aparecer más información como horas, minutos y segundos. Si lo queremos acotar a lo que a nosotros nos interese, que sería el día, el mes y el año, esta aplicación se eh, la podemos utilizar agregándole este otro método, el strf time, y tiene un parámetro con el porcentaje X. ¿Qué es lo que hace esto? Adicionándolo al ejemplo anterior, lo que nos va a devolver, siempre en ambos casos, luego asignándolo a una variable, esta variable va a tomar el valor que me devuelva esta función de fecha. En este caso, fecha hoy, lo que va a tomar es un formato mes, día, año, con la barra, la diagonal, y primero el mes, después el día y después el año. Y la otra característica que tiene, que es el año, lo vamos a obtener en dos dígitos. El tipo de datos que va a tener fecha hoy, donde va a tener toda esta cadena, va a ser string. También vamos a tener que tener en cuenta siempre dos cuestiones. Una es el formato que va a tener la variable, producto de la devolución de las funciones que esté usando yo, y otro es el tipo de datos. Son dos cuestiones a tener en cuenta. En este caso, fecha hoy va a ser de tipo de dato string, o sea, va a ser una cadena de caracteres, y el formato que va a tener es mes, día y año, y el año va a tener dos dígitos. Otra manera de usar
de obtener la fecha del sistema, que siempre es importante poder recuperarla, es usar la función toDate. La función toDate ahora está dentro de la clase date, no de la clase datetime. Entonces escribimos también date.toDate. Esto es lo que nos devuelve, en este caso la variable fecha hoy, lo que va a tener internamente este formato. Año, mes, día, va a estar separado por guiones, no por barra, y el año va a ser de 4 dígitos. O sea que el formato va a cambiar. Y lo otro que va a cambiar es el tipo de datos. No va a ser, no se va a considerar dentro de Python una cadena de caracteres con esta estructura, sino que lo va a considerar como un tipo de datos date, un tipo de datos fecha, que después vamos a ver qué ventaja tendría de que no sea string, sino que directamente sea de tipo de dato date y además con este formato. El formato este, como ventaja del anterior, es que ya nos da el año en 4 dígitos. Entonces ya tenemos información más completa, no solo de 2 dígitos como el anterior. Cualquiera de las dos serían válidas con la salvedad del formato que va a tener la variable internamente y el tipo de dato que va a tener la variable. Uno es tipo de dato string y el otro es tipo de dato date. Vamos a seguir. Si yo quisiese obtener el mes, el día o el año en cualquiera de las dos formas anteriores, pero puntualmente lo que haya dentro de mes, día y año, en ambas, yo podría hacer uso de lo que se conoce como el método o la función split. La función split sirve o se puede aplicar siempre que la variable sea de tipo string. Como recordamos antes, lo podría aplicar entonces directamente acá si utilicé el now como para leer, pero no lo podría aplicar directamente si usé el toDate. Entonces, ¿el split para qué sirve? Permite obtener, aplicándolo a una variable de tipo string, le ponemos cuál es el separador que tiene, como si usé este formato, sé que adentro voy a tener mes, día y año, y la variable es de tipo string, lo puedo aplicar directamente, le pongo punto split y cuál es el separador. Entonces lo que hace es, me va separando de la cadena de texto todas las subcadenas que están comprendidas con el separador que le estoy indicando. Como sé que este formato de lectura con el now tiene una barra, entonces aplicándole el split me va a dar 3 partes separadas. Una parte con el mes, otro con el día y con el año. Cada una de esas partes va a ser de tipo string. Y yo a eso se lo podría asignar a 3 variables. En Python nos permite hacer esto, ¿no? Poner 3 variables. También podríamos asignárselo acá a un arreglo, o sea, a una lista. Y lo que va a hacer es en la posición 0 va a colocar el mes, en la posición 1 va a colocar el día y en la posición 2 va a colocar el año. Cada una de las posiciones de la lista o cada una de estas 3 variables, si lo hacemos con variables independientes, siempre son de tipo string. Y lo podemos aplicar directamente. Si lo quisiésemos aplicar bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que como el formato es mes, día y año, lo que voy a poner a recibir en estas variables va a ser en ese orden los valores, mes, día y año. Si lo queremos hacer, aplicar a la fecha, habiendo usado el toDate, que tiene este formato, año, mes, día, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a string a la fecha de hoy, porque este está en tipo de datos date. Si a esto lo pasamos a string, convertimos esta fecha en una cadena, en una cadena de caracteres, o sea, le cambiamos el formato, pasa a ser string, y ahí sí le podemos aplicar el split, pero tenemos que ponerle el guión medio, porque así es el formato interno. Con esta sentencia lo que estamos haciendo es pasar la fecha de formato date, de tipo de datos date, a tipo de datos string, y lo separamos. Y ahí se lo asignamos a 3 variables. ¿Por qué? Porque va a encontrar 3 subcadenas dentro de esta fecha convertida a string. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahora lo que primero que va a venir es el año, después el mes y después el día, porque así es como está almacenada. Tanto año como mes como día de hoy, por eso la H, van a ser a su vez string,
3 variables de tipo string. Acá ahí quedó una coma que esta no va. Eh, la diferencia está entre si usamos un método u otro para obtener la fecha del sistema y teniendo en cuenta el tipo de datos que tiene cada una de estas variables, cómo a poder aplicar el split. Bueno, ahí le saqué la comita esta que estaba de más. Ahora pasemos a ver el otro uso de las fechas, que es cuando necesitamos obtener una fecha, pero que el usuario nos dé su propia fecha, ¿no? Lo que habíamos dicho, una fecha de alquiler, una fecha de vencimiento, una fecha de nacimiento. Entonces, lo que tendríamos que hacer es usar el input, que es como método de entrada, esto es solamente una leyenda de qué es lo que estamos esperando que nos cargue, y asignárselo a esta variable. Por defecto, esta variable es string, que es el valor, es el tipo de datos que el input nos devuelve sin hacer ningún tipo de conversiones. Entonces, si de esta fecha lo que queremos obtener es una cadena con el formato día, mes, año, lo que podemos usar es, dentro de la clase datetime, este método, strptime. Le pasamos la variable leída y este formato de conversión. Entonces, con porcentaje de M e I. La Y mayúscula lo que nos hace es verificar que adentro de fecha tenga un año de 4 dígitos. Entonces, si yo cargué una fecha correcta, con día, mes y año, con día, mes y años válidos, es decir, un día válido de acuerdo al mes que yo le haya cargado, un mes que esté entre 1 y 12, y el día que se corresponda entre 1 y 28, 1 y 30 o 1 y 31 asociado al mes, y un año de 4 dígitos, eh, esta variable fecha va a estar convertida a ese formato y me lo va a dar como válido. Si yo quisiese un año de 2 dígitos, en vez de una Y mayúscula, pongo la Y minúscula y ahí me va a estar esperando que yo cargue eh, un año de 2 dígitos. Para validar este ingreso y hacerlo de manera correcta, lo deberíamos poner en un ciclo iterativo, ¿no? Supongamos ponemos una variable de tipo bandera booleana que está ok. Mientras no esté bien, vamos a tratar de ingresar la fecha hasta que esté bien, ¿no? El ingreso de la fecha sería como vimos acá. Lo cargamos con un input a la fecha e intentamos hacer la conversión o la validación. Si esto falla, quiere decir que está mal cargada la fecha, como día, mes y año. Bueno, ahí estamos en presencia de una fecha, eh, si no falla, mejor dicho, si está correcto, estamos en presencia de una fecha válida y cambiamos la bandera para que abandone el ciclo repetitivo. Si hay una falla, para que no se nos interrumpa en la ejecución del programa, usamos esta estructura try set. No es una estructura que nosotros la utilicemos en la parte de diagramación lógica, en los chapines, sí lo pueden utilizar cuando están programando en Python. Entonces vamos a tratar de leer una fecha y de que esté bien. Si está bien, cortamos con el cambio del valor booleano de la bandera el ciclo repetitivo, pero si no, si hay una falla acá en la validación de esta función, avisamos que está mal y volvemos al ciclo iterativo o repetitivo de ingreso de la fecha. Con eso nos aseguramos de que la variable fecha es una variable que dentro de esa variable va a tener un tipo de dato string con un formato día, mes, año, con barras diagonales y el año de 4 dígitos. Estas barras diagonales las podemos cambiar, si lo podemos poner unos guiones, y es simplemente cambiarlo acá al guión en estas barras, ¿no? Pero siempre el tipo de dato va a ser string y en este caso el formato va a ser día, mes, año con 4 dígitos. Vamos a ver cómo hasta acá podemos llegar a implementarlo en un ejemplo sencillo, la lectura de una fecha y el uso de la fecha del sistema y qué problemas se nos pueden presentar y cómo lo podríamos llegar a solucionar a esos problemas. Bueno, antes de ver el ejemplo, acá lo que le quería mostrar es, estas son las importaciones que deberíamos hacer. El from lo que nos indica es el módulo o el paquete donde vamos a importar y luego de la cláusula import, cuál es la clase o el conjunto de funciones. O sea que vamos a utilizar siempre, por ahora, el módulo datetime y la clase datetime y la clase date.
ustedes podrían haberlo visto de esta manera. Por ejemplo, poner import datetime directamente. Lo que necesitaríamos, si usáramos el import datetime sin poner el from adelante, es que cuando hagamos referencia, por ejemplo, a la función now, o el método now, que está incluido en esta clase, al excluir el from de acá arriba, nos va a obligar a escribir datetime dos veces. Entonces van a poder haberlo visto así. Si ponemos solo esto, el datetime se escribe dos veces. Para no tener que estar escribiendo el nombre del módulo y después el nombre del conjunto de funciones o clases, uno a continuación de otro, y que además se llaman iguales, es que ponemos el módulo acá arriba y cuál es la clase o el conjunto de funciones a continuación específicas que vamos a utilizar, siempre haciendo referencia al mismo módulo en este caso. Entonces, con eso nos va a permitir escribir solamente cuál es la función y de cuál de estas dos clases o conjunto de funciones la vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando, como habíamos visto, el now. Lo que nos va a dar es toda una fecha completa, con año, mes, día. Si lo ejecutamos, vamos a tener este. Este es el formato que nos devuelve el now sin ningún tipo de edición. Año, mes, día, hora, minuto, segundos. Ahora, si utilizamos datetime, now, pero con esta otra función, strftime, porcentaje X, como habíamos visto, debería ser con un formato mes, día, año, con la barra, el tipo de datos es string y el año de 2 dígitos. Entonces, si ejecutamos esto y lo verificamos, este sería el now completo y este es el formato que nos va a devolver este nuevo uso que estamos haciendo de la fecha de hoy, de tipo string con ese formato. Si queremos obtener las partes de la fecha, con el día, el mes y el año, por ejemplo, usamos el método o la función split. Le aplicamos la barra para que separe las partes de esa fecha, de ese string, y se lo asignamos a estas tres variables. Como les decía, tener en cuenta el orden en que se lo vamos a asignar, porque primero va a asignar el mes, después el día y después el año. Acá la separamos por coma. Después lo podemos usar en el orden que querramos, ¿no? Lo podemos mostrar así, o le podemos hacer, teniendo en cuenta que esto es un string, los cálculos que querramos, tanto al día como al mes como al año. Si después lo queremos trabajar y hacer las operaciones matemáticas o aritméticas, deberíamos pasarlo a entero a estas tres variables, porque estas tres son de tipo string, producto de haber aplicado el split, que el split solamente funciona si la variable es string. Entonces, si lo ejecutamos, ahí tenemos la fecha completa, este es el formato abreviado, y después de obtenerlo con el split, podemos acceder al día, al mes y al año de manera separada en tres variables simples, y como les dije, también lo podemos utilizar eh, asignándoselo a una lista. Bueno, ¿cómo funcionaría esto? O sea, aplicar el split, pero a un arreglo, lo que conocemos dentro de Python como lista. Entonces, lo que va a haber acá adentro, en vez de asignárselo a tres variables separadas, es a una única variable, pero esta variable se va a convertir en una lista porque va a recibir tres valores. En la posición, lo que hay que tener en cuenta es que en la posición 0 va a estar el mes, en la posición 1 va a estar el día, y en la posición 2 va a estar el año. Y que cada uno de esos elementos es string, o sea, si nosotros queremos sumarle 1 y obtener el mes siguiente, tendríamos que pasar a entero, en este caso la posición 0, donde está el mes, y recién después de haberlo pasado a entero, ahí sumarle 1. Si no, no vamos a obtener el resultado deseado. O sea, tener en cuenta que se puede usar también entonces un arreglo, en este caso va a ser de un arreglo de tres posiciones, del índice 0, 1 y 2. El contenido del arreglo va a ser de tipo string, y de acuerdo al formato que yo estoy usando, por esta función que estamos usando con la función now, en el 0 va a estar el mes, en el 1 el día y en el 2 el año. Pero después yo lo puedo usar indistintamente como lo voy usando acá. Y convertir a entero antes de operar con cada una de esas partes. Entonces, bueno, acá teníamos el now completo. Esta es la fecha, el mes 10, día 1, año 2022, año de 2 dígitos. Con el split
podemos obtener las partes separadas de la fecha, siempre estamos tomando la fecha del sistema, ¿no? Y si le aplicamos el mismo split, pero con un arreglo, obtenemos el mismo resultado, podemos hacer una operación individual en cada uno de los campos, y son dos maneras indistintas de trabajarlo, ¿no? Con variables simples o con un arreglo. Después lo que deberíamos compararlo es cómo funciona el toDate. Ahora, la clase que vamos a usar, el conjunto de funciones, ahora vamos a usar de este import, del date. Ahí está el toDate. El now estaba acá, está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle la función toDate y sabemos que el formato es año, mes, día y de tipo de dato string. Entonces, teniendo estas consideraciones, ahora la variable fecha hoy, producto del uso del today, también le podemos usar un split, pero con el guión medio, porque con eso vamos a asignar a las tres variables respectivas. El orden de la variable cambió, ahora es año, mes, día, porque ese es el formato. Pero como el tipo de dato es date, tenemos que pasarlo primero a string. Después de tener el string, recién le aplicamos el split con el guión y ahí vamos a obtener los valores. Por supuesto que también esto lo podríamos haber hecho con una lista. Y ahí podemos acceder a día, mes, año, tanto día, mes, año, la H es de hoy, van a ser a su vez variables de tipo string, porque es lo que nos resulta de aplicar el split. Si probamos esto, ahí tenemos los valores que veníamos trabajando, este es el split aplicado al now, y el today es este formato el que tiene, este es con año, mes, día, pero con formato tipo de dato fecha, y después de separarlo con el split, vamos a poder acceder a cada una de las partes como habíamos hecho antes. La diferencia acá también es que, importante, es que el año tiene 4 dígitos. Ahora veamos el ingreso de datos. Lo anterior fue cómo obtener la fecha del sistema. En el ingreso de datos, como habíamos visto, hacemos un input y con esta función strptime y este formato vamos a ver si está correctamente cargada la fecha y lo va a asignar a una variable con este formato, tipo de dato string y año de 4 dígitos. Lo podemos colocar adentro de, como vimos, un ciclo repetitivo con un while para validar esa fecha. Entonces, vamos a ejecutar esto para probar el funcionamiento. Y en este caso me está pidiendo la fecha, el formato de ingreso es día, mes, año. Este es el formato que nosotros deberíamos procurar utilizar en nuestra zona, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ese formato, día, mes, año, formato de entrada de datos. No quiere decir que después internamente lo guardemos de otra manera. Entonces, supongamos que cargamos una determinada fecha y ahí nos está dando como fecha válida. Y si no, lo podemos ir validando y nos equivocamos en el mes, esta misma función la va a ir validando, ¿no? Un mes incorrecto, o si colocamos, por ejemplo, un 31 de junio que no existe, todas son validaciones que se van a ir dando en esta fecha, con este formato y con estas funciones que utilicemos, como la manera de ingresar datos de parte del operador a nuestro sistema. Entonces acá ingresamos una fecha correcta y ahí la podemos obtener. Recordad que esta fecha es de tipo string con este formato y con año de 4 dígitos. Lo que podemos hacer también, como es una fecha en realidad de tipo string y con este formato, también es aplicarle el split. Le vamos a aplicar el split con la barra, porque esta es la separación que habíamos elegido. Se lo podemos asignar a 3 variables o a un arreglo, y vamos a tener las partes separadas de día, mes y año. Una vez que tenemos esas partes separadas de día, mes y año, ahí sí podríamos, por ejemplo, comparar fechas. Supongamos que utilizamos por un lado el today, en día, mes y año de hoy, vamos a tener, y de formato string,
las partes separadas de la fecha actual. Y si lo ingresamos con este ingreso validado, luego de aplicar el split, en estas tres variables, día, mes y año, vamos a tener las partes eh, de la fecha ingresada. Entonces lo podemos llegar a comparar, por ejemplo, si estos tres valores coinciden, porque ambos son string, ahí tenemos una coincidencia de fecha, es decir, que la fecha ingresada coincide con hoy, con la fecha del sistema. Y si no, no coincide. Esa es una manera de, por ejemplo, de utilizar las fechas. Vamos a ver otras. La pregunta sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber si una fecha es menor o mayor? ¿Por dónde empezaríamos a comparar? Tendríamos que empezar a comparar por el año, y después por el mes, y después por el día, para poder saber si hay una fecha menor o mayor, la fecha ingresada a la fecha actual. Por ejemplo, vamos a probar esto. Entonces, llegamos al ingreso de la fecha. Como hoy es 1 de octubre del 2022, si yo le pongo, por ejemplo, 10 del 10 del 2022 como fecha ingresada, internamente va a estar almacenada en este formato, la fecha de hoy, pero la fecha de ingreso es en formato día, mes, año. Pero como yo lo desdoblo en las partes usando el split, voy a poder compararlo. Ahí me va a mostrar la fecha ingresada, lo pude desagregar y que no coinciden, obviamente. El tema está que ahora yo lo que tengo que ver es cómo hacer para comparar, teniendo en cuenta que una fecha está cargada con este formato y la otra está almacenada con este otro formato. Y no tener que estar recurriendo a comparar de manera separada los días, los meses y los años. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Bueno, imaginemos un mini programa donde nosotros queremos crear contactos como si fuese la agenda del celular e ir guardándolos. Y que esos contactos tengan el nombre del contacto, el celular y la fecha de nacimiento de ese contacto. Y a partir de ahí yo pueda determinar de todos los contactos que tenga almacenados quiénes cumplen año hoy. O sea, en este caso, 1 de octubre. Vamos a ingresar, por ejemplo, la opción 1, vamos a cargar algún determinado contacto con su número de celular y supongamos que esta persona nació el 30 del 9 del 2000. Pero después tenemos otro contacto, supongamos que se llame Ana, con este número de celular y nació el 1 de octubre del 2005. Nosotros para ver quién cumple años vamos a tener que comparar que el día y el mes de la fecha de nacimiento coincida con el día y el mes de hoy. Es decir, que justamente hoy cumpliría años, no que coincida la fecha completa. Entonces, vamos a volver y si ingresamos a ver quién cumple hoy, me va a detectar que justamente el que cumple hoy, que es 1 del 10 del 2022, es Ana. Fíjense los formatos de fecha de ingreso. Cuando yo cargo los contactos y cargo un nuevo contacto, lo estoy cargando con formato día, mes y año, como el que estamos habitualmente nosotros acostumbrados a trabajar. Cuando muestro quién cumple años y muestro la fecha de hoy, también lo tengo que mostrar con la misma manera, de la misma manera, con día, mes y año, aún cuando esté usando today, porque si acá aparece de 4 dígitos, estoy usando el today, pero lo tengo que mostrar bien. Para el usuario tiene que ser transparente la forma en que yo manipule las fechas. Y la fecha de nacimiento también la estoy mostrando tal cual la ingresé, ¿no? Con día, mes y año. ¿Cómo se llega a esta parte para trabajar? Bueno, tenemos que definir un tipo de datos, un tipo de registro en este caso, con nombre, celular y fecha de nacimiento, por ahora todos vacíos, y cuando vamos a cargar el contacto, en el alta de un nuevo contacto, más allá de verificar que el archivo esté vacío, posicionarlo correctamente, que todo eso ya lo habíamos visto, y de buscar que el contacto no exista, porque no puedo tener dos contactos que se llamen iguales, supongamos que esa es una validación que le queremos hacer, lo que hacemos acá es cargar la fecha.
y la validación adecuada para que sea una fecha correcta. Esta es la fecha de nacimiento, es una fecha externa, ¿no? Una fecha asignada por nosotros hacia el sistema. Y estamos utilizando este formato de carga, con día, mes y año de 4 dígitos. Una vez que lo tenemos cargado al nombre, al celular y a la fecha, lo que tenemos que hacer es formatearlo, siempre como veníamos trabajando, para que los registros tengan el mismo ancho, lo tenemos que formatear. Y lo que hacemos, como ya sabemos que los tres son string, porque esto resultó ser un string eh, con día, mes y año de 4 dígitos con la barra separadora, le damos un ancho fijo al registro. A partir de ahí lo que hacemos es grabarlo y refrescarlo. Esa es la forma en que está grabado. ¿Cómo va a quedar grabado dentro del archivo? Con el formato día, mes y año, tal cual nosotros lo ingresamos. Esta es una y de tipo dato string. Esa es la forma que por ahora estamos eligiendo para ir cargando cada contacto. Por lo tanto, cuando yo quiero mostrar los contactos, a medida que vuelvo a entrar al alta, me los va a mostrar en ese mismo formato, en día, mes y año. Ahora, si yo quiero determinar quién cumple años hoy, lo primero que tengo que hacer es recuperar la fecha de hoy. Lo que pasa es que esa fecha de hoy, tenemos que recordar, como yo lo cargué con un año de 4 dígitos, me conviene siempre utilizar este. Nada más que el formato es año, mes, día. Y el tipo de dato es date. Por lo tanto, para yo poder comparar, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a string, a la fecha de hoy. Ahí ya le cambié el tipo de dato. Aplicarle un split con el guión. En este caso estoy usando 3 variables. Y a partir de ahí, si yo quiero mostrar en el título cuál es la fecha de hoy, lo podría mostrar, ¿no? Podría ser el día, el mes y el año, y los concateno con una barra. Por eso arriba en el título aparece 1 de octubre, que hoy es 1 de octubre del 2022. Pero porque yo ya lo recuperé de acá, como fecha de sistema de tipo day, lo pasé a string, lo asigné a 3 variables y lo volví a armar. Entonces en este caso ya di vuelta a la fecha de hoy y lo puedo mostrar en el formato con el que estamos trabajando para el usuario, visiblemente. A partir de ahí, yo voy recuperando los contactos que tenga guardado en el archivo y cada fecha de nacimiento que recupero en la variable de registro en la memoria RAM, le aplico un split, obtengo el día, el mes y el año en ese orden, porque fueron así grabadas como dato de entrada, y ahí lo que comparo es que el día y el mes de nacimiento coincidan con el día y el mes de hoy, que lo recuperé acá arriba. El año no, ¿no? Porque yo quiero ver quién cumple años hoy. Y de esta manera, si se cumple esa condición, voy mostrando el contacto. O sea que por ahora nos serviría utilizar el formato de lectura con día, mes, año y de esta forma, y de tipo de dato string, y podríamos recuperar la fecha de hoy, reformatearla, reconvertirla de esta manera, y de esa manera averiguar quiénes cumplirían años hoy de acuerdo a los datos que tengo almacenados. Resulta que nos incluyen un nuevo requerimiento y lo que nos piden es que además en algún momento listar los contactos que tengamos pero ordenado por fecha. Vamos a ver cómo resultaría eso. Nosotros hasta ahora tenemos de los contactos cargados 2, podemos cargar algún otro más. Por ejemplo, algún otro contacto con otro celular y una fecha de nacimiento cualquiera. Vamos a suponer 13 del 6 de 1978. Entonces, si miramos, acá estoy poniendo el 1, tenemos estas 3 fechas. Si me piden el nuevo requerimiento de ordenarla las fechas, en orden ascendente, por fecha de nacimiento, debería aparecer primero esta, segundo esta y tercero esta. Y recordad que nosotros tenemos almacenado internamente en la base de datos, en el archivo de agenda, en ese punto .dat, tenemos guardado en este mismo formato,
día, mes y año. Bueno, yo le agregué en el menú de opciones esta nueva opción, este nuevo requerimiento que nos pidieron, que querían ver los contactos ordenados por fecha de nacimiento. Entonces, si entramos a la opción 1, por ahora son los 3 contactos que tenemos, como vimos recién, eh, pero yo quiero ver esto ordenado ahora. Entonces vamos a ir por acá, usamos la opción, bueno, la opción 2, el único que cumple años hoy es Ana, que nació en el 2005, pero hoy es 1 de octubre. Y si vamos a la función, a la opción 3 del menú, me los ordena y me los muestra por fecha de nacimiento. El problema que vamos a tener, como tenemos almacenado el formato en día, mes, año, es que, y como además son en formato día, mes, año, pero de tipo de dato string, empieza a comparar de izquierda a derecha los strings. Entonces primero termina comparando por día, básicamente, y recién después por mes y después por año. Entonces me los ordenó así, el 1, el 13 y el 30. Lo que sería un error, ¿no? No podría estar ordenándolos usando este formato de día, mes, año y asignándolo directamente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en el subprograma, en el módulo este de ordenamiento, nosotros estamos recuperando las fechas una por una y a medida que lo vamos leyendo, una vez que determinamos el tamaño del archivo y de la cantidad de registro que tenemos, básicamente el criterio de ordenamiento es por fecha de nacimiento. Pero como esta fecha de nacimiento están en formato día, mes y año y de tipo string, lo que se termina ordenando acá es por esa cadena de texto. Y por lo tanto ordena con el criterio día, mes, año y nos da ese resultado equivocado. Entonces, ¿cómo realmente deberíamos trabajar para evitar ese inconveniente? Es cuando hacemos la lectura de datos y la validamos, es conveniente hacerla como día, mes y año, porque así es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar y suponemos que nuestros usuarios también. Después lo que deberíamos hacer es convertir, utilizando esta fecha de ingreso o fecha de nacimiento que veníamos trabajando antes, la dividimos en día, mes y año con el split, con la barra, pero después lo que tendríamos que hacer es reconvertir el formato, es decir, armar año, mes y día y con guiones. De esa manera nos va a quedar, va a seguir siendo un tipo de dato string, pero el formato va a ser año, mes, día, y que justamente nos va a coincidir también con la fecha actual, con el formato año, mes, día y ambas string. Entonces, si bien para no hacer esto, que está acá, esta conversión y este reformateo de la fecha, podríamos haberle puesto acá año, guión, mes, guión, día, o sea, alguien podría haber dicho, bueno, pero que lo ingrese así directamente. Bueno, pero nosotros no podemos forzar al usuario a que cambie su manera habitual de ver el formato de fechas, porque si nosotros ingresamos así y lo validamos, no tendríamos que hacer esta parte, ¿no? Esto es lo que dice este comentario. Ya tendríamos la fecha cargada por el operador directamente en el formato que a nosotros nos convendría. Y acá le cambiaríamos la máscara, ¿no? Pero la idea sería que no, que él lo pueda cargar y siempre ver tanto el ingreso como la visualización, siempre sea en el mismo formato el que él esté acostumbrado. Aunque a nosotros internamente nos va a convenir trabajar con año, mes, día, como lo devuelve la función today. ¿Por qué lo tendríamos que convertir a año, mes, día? Para poder comparar entre fechas y para poder ordenar, por ejemplo. Entonces, de esa manera, al tenerlo guardado con año, mes, día y con guiones, podemos comparar, por ejemplo, la fecha de ingreso o de nacimiento con la fecha de hoy, con menor, con igual, no tener que hacer la comparación, por ejemplo, para saber si son iguales o no, dividiéndolo en día, en mes y en año, sino que acá directamente ya podemos hacer uso de los operadores relacionales de menor, menor igual, mayor, mayor igual o distinto, porque ya son dos cadenas y que tienen el mismo formato. Entonces lo que deberíamos cambiar acá en el programa que estamos haciendo es el ingreso de la fecha es tal cual lo veníamos trabajando. La diferencia está que antes de formatear el registro y grabarlo, lo que tendríamos que hacer es dar vuelta y reconvertir el formato de la fecha ingresada. No como día, mes, año y con barra, sino como año, mes, día y con guiones. ¿Y por qué con guiones? Porque ya nos conviene después para poder comparar, en el caso que lo necesitemos, con la fecha del sistema
usando el toDate. Entonces ahí nos quedan fechas idénticas. Haciendo este cambio, mejoraríamos, aunque visiblemente al operador sigue cargando y va a seguir visualizando las fechas como corresponde, habitualmente a nuestro formato de día, mes, año. Si miramos la parte del ordenamiento, no cambia nada. Seguimos recuperando y seguimos preguntando. Nada más que ahora esta pregunta va a empezar a funcionar porque va a comparar string teniendo en cuenta primero el año, después el mes y después el día. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando vayamos a mostrar el contacto, tenemos que aplicarle el split, recuperar año, mes, día, y cuando mostremos el contacto lo tenemos que mostrar como día, mes, año, porque ahora cambió, ¿no? Ahora antes lo guardábamos tal cual lo ingresamos, ahora cambió porque lo guardamos como año, mes y día, porque nos conviene para las comparaciones y en las manipulaciones internamente de la fecha, pero cuando lo queremos mostrar no se lo podemos cambiar nosotros invertido, sino que tenemos que tener esta precaución al mostrarlo, ¿no? Y después el formateo sigue tal cual igual. Bueno, vamos a hacer una prueba con esto. Yo tengo ya los contactos cargados, originalmente, como fueron cargados. Y si verificamos, por ejemplo, tenemos los mismos tres con esas fechas, si verificamos quién cumple hoy, debería seguir funcionando. Esto sigue apareciendo como el mismo formato de entrada, aunque internamente, como dijimos, lo estemos recuperando en este caso con el toDate al revés. Detectamos quién sigue cumpliendo años hoy, pero cuando lo ordenemos, ahí sí ya lo va a ordenar, lo va a mostrar ordenado. Si bien lo va a mostrar con formato día, mes, año, porque es la manera como vimos recién de recuperar el contacto y mostrarlo bien, pero internamente, como lo tenemos almacenado como año, mes, día, el ordenamiento y las comparaciones las empieza a hacer bien. Desde la fecha más antigua a la fecha más reciente. Volvemos a la presentación y habiendo visto todas estas consideraciones de fecha, alguien podría decir cómo hacer para no tener que hacer la conversión en el ingreso de datos. Es decir, nosotros si hacíamos este ingreso de datos con el strp time, día, mes, año y barra, con la barra de separador, teníamos este formato y del tipo de datos string. ¿Cómo podríamos hacer para que el usuario cargue como día, mes, año y año de 4 dígitos y con la barra, como está habituado a hacerlo, pero que además internamente, automáticamente se nos convierta a un tipo de datos date, igual que el toDate, con guiones y con formato año, mes, día, y que nos sirva para compararlo? Bueno, eso lo podríamos hacer agregando el método o la función date y asignándoselo a la misma variable. O sea que esta línea que está acá, si le ponemos .date y se lo asignamos a la misma variable, lo que nos va a hacer es que la fecha de nacimiento cargada acá, si bien el operador, el usuario lo va a cargar con formato día, mes, año, la variable internamente y en ese mismo momento va a quedar almacenada, pero con tipo de dato date y con formato año, mes, día. Si luego hacemos un toDate, lo que vamos a tener van a ser dos variables, la fecha de hoy y la fecha de nacimiento en este caso, ambas con el mismo formato, año, mes, día, y ambas con el mismo tipo de datos, pero simplemente haciendo dos líneas de código. El datetime strp-time con este formato de entrada, para el usuario siempre va a seguir ingresando día, mes, año, pero con el punto date lo convertimos a tipo de datos date y formato año, mes, día. Y el toDate lo hace solo automáticamente. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar así? El usuario sigue ingresando con el formato habitual día, mes, año. Pero internamente lo cambiamos a tipo de datos date y formato año, mes, día, que es lo que nos permite hacer las comparaciones y las manipulaciones de fecha, como por ejemplo vimos en el ordenamiento. Tanto la fecha ingresada como la fecha del sistema van a coincidir en el mismo formato interno y el mismo tipo de datos, date. Y cuando lo grabamos en el archivo binario, como el tipo de dato es date, ya no es string,
siempre va a ser de ancho fijo y no lo tenemos que estar pasándolo a string, ni tampoco tenemos que hacer el LJATS famoso como para asegurarnos del ancho fijo. O sea, lo guardamos directamente sin ningún tipo de conversión. Y como las dos fechas, las obtenidas como asignación externa, como ingreso de datos, y la fecha del día como toDate, son de tipo date, nos van a permitir hacer algunas operaciones sin necesidad de estar recurriendo al split. Como por ejemplo obtener el día, el mes y el año con estas propiedades, ¿no? Yo hago fecha de hoy punto toDate, o fecha de nacimiento, como vimos antes, punto date, y con el year, month y date puedo sacar en tres variables el año, el mes y el día. Y no tengo que hacer un split y acordarme si es barra o es guión, por ejemplo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas tres propiedades aplicadas a una variable, esa variable tiene que ser de tipo date, pero para nosotros van a ser de tipo date por la forma que lo estamos ingresando ahora o si usamos el toDate. Y que estas tres variables van a ser de tipo entera, o sea que directamente ya le podemos sumar o restar valores y empezar a manipular días, meses y años como querramos. Ya no van a ser string tampoco. Y como son de tipo date, más allá de aplicarle estas tres propiedades a la fecha, también podemos hacer comparaciones entre fechas, tanto la fecha de hoy como la fecha de nacimiento. Podemos hacer operaciones de sumas y restas, o podemos, por ejemplo, hacer esto de a una fecha, la fecha actual, restarle 1 con el datetime.timeDelta, seguimos usando el mismo módulo, y lo que yo le pongo acá en el parámetro days igual a 1 le puse, lo que va a hacer es restarle 1 a la fecha de hoy. Uno diría, bueno, pero le resto 1 a la variable día y ya está. Bueno, a veces no es tan simple porque si hoy es 1 de octubre del 2022, haciendo esta operación, lo que me va a dar automáticamente en esta variable es 30 del 9 del 2022. O sea, se va a dar cuenta de que al restarle un día, no solamente este no va a pasar a cero, sino que tiene que pasar al último día del mes anterior. Yo puedo incrementar o decrementar la cantidad de días que quiera y lo aplico directamente, pero siempre que esta variable sea de tipo DAI. Entonces, esa sería una conveniencia, ¿no? Trabajar ambas fechas, las ingresadas o la fecha del sistema, con el tipo de datos date para poder hacer estas operaciones. Ese tipo de datos date tiene ya el formato año, mes, día por defecto. Eso ya me da un ancho fijo y no lo tengo que convertir y me va a permitir manipular las fechas. Resumiendo, eh, vamos a tenemos estas alternativas, ¿no? Podemos usar el .now con el del datetime y me da la fecha del sistema, pero tener en cuenta que este es el formato, mes, día, año, año de 2 dígitos y el tipo de datos es string. Otra forma es hacer del date el .toDate. De este módulo, de esta clase, usar esta función o método. También me va a dar la fecha del sistema, pero con este formato. Año, mes, día, separado por guiones y el tipo de datos es date. El ingreso lo podríamos hacer así, previo input de la fecha, ¿no? Me va a dar la fecha ingresada, pero como día, mes, año, separado por barra, y el tipo de datos es string. Pero si yo lo hago así y le pongo .date, si bien lo voy a cargar como día, mes, año, como dice acá, con la barra y el año de 4 dígitos, internamente y automáticamente lo voy a guardar como tipo date y con formato año, mes, día, es decir, me van a empezar a coincidir. Y como son de tipo date, puedo aplicar las propiedades, por ejemplo, year, month y day, y me va a dar un entero, que es el año, el mes y el día de la fecha que yo le pase, o puedo empezar a sumar o restar días, o puedo comparar fechas sin problemas entre sí para hacer búsquedas u ordenamientos. Yo les recomendaría trabajar con estas dos que están marcadas, que les va a solucionar los problemas de ingreso de datos habituales, se los va a permitir como día, mes y año en el formato habitual de trabajo. Pero internamente siempre van a quedar almacenadas con este formato y de tipo de datos date y les va a habilitar no solamente estas operaciones, sino muchas más que van a tener disponible en el lenguaje y que están fuera del alcance de lo que necesitamos para trabajar
en los algoritmos que resolvemos habitualmente. Bueno, ¿cómo lo podríamos implementar de manera práctica en esta aplicación de ejemplo que estábamos haciendo? Bueno, antes de continuar, una aclaración que es, para que funcione el time delta, lo que tenemos que tener es la librería también, o la clase habilitada dentro del módulo datetime, que se llame time delta. Eso lo había omitido al principio, ¿no? Tendríamos que tener esto para el now, o para el ingreso de la asignación externa, como habíamos visto, y este para si quisiésemos hacer cálculo con el tipo date. Al tener esto importado, no es necesario, de hecho no necesita poner el nombre datetime acá adelante, ni en el uso, en el resumen que habíamos hecho, o sea que ponemos time delta directamente. ¿Sí? La forma es una variable de tipo fecha menos o más la cantidad de días que le querramos incrementar, y ahí obtendríamos una nueva variable de tipo fecha. Bueno, ¿qué cambio le daríamos a nuestro código más allá de este agregado en el módulo importado? Es que cuando estamos creando contactos, leemos la fecha. Esto lo estamos haciendo ya con el formato ahora año, mes, día y de tipo date, o sea que lo que hay en el campo fecha de nacimiento del registro, de la variable de registro contacto, ahora es, si bien lo se cargó como día, mes y año, internamente va a estar almacenado como año, mes, día, separado por guiones y con el tipo de dato date. Cuando llamamos al formateo de contacto antes de grabar, lo que vamos a tener es directamente, esto no es necesario, ¿no? Porque ya estamos seguros que es un tipo de dato date y siempre es el ancho fijo. Cuando mostremos el contacto, como va a estar almacenado con año, mes, día y de tipo date, lo que deberíamos hacer sí es eh, tomar la fecha de nacimiento de la variable de registro, obtener el día y como ese día es entero, pasarlo a string. Y de esta manera podríamos mostrar en cualquier momento el contenido de una fecha, pero en el mismo formato de día, mes, año y con barra con el que fue ingresado. Y el resto no va a cambiar, ¿no? Cuando queremos ordenar, el algoritmo es el mismo. Las preguntas acá, como tanto la fecha de nacimiento en el momento de la carga fue asignado internamente como año, mes, día, con guiones y de tipo date, siempre las va a poder comparar automáticamente. Bueno, vamos a hacer la prueba de esta aplicación. Los contactos están cargados de manera original, como los tres que habíamos dicho. Si los quisiésemos ordenar a estos tres, va a aparecer de manera ordenada, nada más que ahora, en vez de ordenar string, lo que está ordenando son campos de tipo date, pero se corresponden eh, con cada uno. Y cuando vayamos a ver el cumpleaños, nos va a mostrar esta fecha como 1 de 10 del 2022, aunque internamente la está recuperando con un formato date y como año, mes, día. Y lo mismo cuando está mostrando los contactos, ¿no? Siempre con día, mes y año, porque estamos haciendo la conversión correspondiente. Supongamos que ahora tenemos un último requerimiento, que más allá de mostrar quién es cumpleaños hoy, vamos, como aparece por ahí en las redes sociales, quién va a cumplir mañana, como para tener un preaviso y prepararnos para el próximo evento, que sería el cumpleaños de mañana. Entonces nosotros, para saber quién cumple años hoy, lo que hacíamos era obtener la fecha del día, eh, como siempre les digo, es tipo de dato date con este formato. Con estas tres propiedades podemos obtener estos valores de manera entera y les mostramos quién cumple hoy con los valores obtenidos y se los cambiamos para que respete el formato con el que viene acostumbrado el usuario. Recorremos el archivo, cada vez que leemos un contacto nuevo, recuperamos el mes y el día solamente y comparamos a ver si coincide con la fecha de hoy. O sea, alguien está cumpliendo año, lo mostramos. ¿Cómo podríamos hacer para saber quién cumple años mañana? Bueno, entonces hacemos lo mismo, pero ahí usamos el time delta que habíamos aprendido como último tema. Quiere decir que si a la fecha de hoy, una vez que ya listé los que cumplen hoy,
y ya la tengo recuperada acá a la fecha de hoy, con formato año, mes, día y tipo date, yo le puedo aplicar directamente esto, más 1. La ventaja de esto es que si hoy fuese, supongamos, 31 de mayo del 2022 y tuviese esa fecha como fecha actual, al hacerle la operación del time delta, automáticamente tendría una fecha de este estilo, 1 del 6 del 2022. Una vez que tengo, básicamente esto sería la fecha de mañana, ¿no? Que es sumarle 1 a la fecha de hoy. Sobrescribo sobre la misma variable, acá podría ponerle fecha de mañana, obtengo el mes y el día, que serían estos, aunque esto está internamente guardado como año, mes, día, como dijimos, y guión, ¿no? Y empiezo a buscar los contactos, pero que ahora estos contactos que voy obteniendo coincidan con el nuevo día de mañana. Si ocurre eso, lo mostramos. Vamos a probarlo y ese sería uno de los usos que le podrían dar al time delta. O por ejemplo tienen una fecha de vencimiento y quieren ver los próximos 30 días o cuál es la fecha dentro de 30 días, para adelante o para atrás, y todo eso lo pueden hacer con esta función. Si nosotros tenemos estos contactos, ya sabemos que hoy, que es 1 de octubre, va a cumplir Ana. Mañana, 2 de octubre, no hay nadie, entonces vamos a agregar un nuevo contacto, eh, que cumple o que nació un 2 de octubre de otro año, ¿no? De 1981. Entonces, si miramos el cumpleaños de hoy, nos va a decir que es Ana, porque detectó esto, y el que cumple mañana, ahí usando el time delta, detectamos esta fecha de nacimiento. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Hay muchas formas, como les dije, de utilizar las fechas en Python. Por las ventajas que le enuncié, para poder trabajar con el mismo tipo de dato y mismo formato interno, aunque la lectura sea con el formato habitual del usuario, una posibilidad sería trabajar desde la clase date con la función toDate para la fecha del sistema y con este formato para el ingreso de datos, los que les va a dar mayor seguridad a la hora de comparar fechas, de almacenar en un archivo binario con un ancho fijo de registro y poder manipularlas de una mejor manera. Bueno, seguimos la próxima. Nos vemos. Chao.